Era una tarde de cielo plomizo, cuando Pablo bajó de la calesa frente a aquella casita de madera, gastada por el tiempo y la lluvia. Él era un hombre alto, de hombros anchos y manos grandes que conocían tanto el trabajo duro como el peso de administrar tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Viudo desde hacía 3 años. Pablo se había acostumbrado al silencio de la hacienda grande, a los trabajadores que lo trataban con respeto y distancia, a las noches solitarias en que solo el viento conversaba con los árboles viejos del patio. Pero aquella tarde, Pablo no estaba allí para hablar de negocios de tierras o de ganado. Estaba allí por ella, por María, la hija menor de José, el hombre que trabajaba en las tierras vecinas desde que Pablo era un niño. José estaba en el porche, el sombrero viejo en sus manos temblorosas, los ojos desorbitados al ver al patrón más rico de la región parado en la puerta de su humilde casa. La sorpresa en el rostro del pobre hombre era tanta que ni siquiera pudo hablar de inmediato. Pablo se quitó su propio sombrero en un gesto de respeto que hizo que José tragara saliva. «Buenas tardes, José. Necesito hablar con usted sobre un asunto importante». La voz de Pablo era firme, pero había algo diferente en ella, una suavidad que rara vez aparecía cuando hablaba con los trabajadores. José le hizo un gesto para que entrara, todavía sin entender bien lo que estaba pasando. La casa tenía apenas 3 cuartos pequeños, con un olor a café reposado mezclado con leña quemada en la estufa de hierro. La mesa de la sala era vieja, manchada, pero estaba limpia. En los rincones había intentos de alegrar el ambiente, un paño bordado sobre un banquito, flores silvestres secándose en un vaso de vidrio, una imagen de un santo en la pared. «Usted va a disculpar lo pobre de la casa», dijo José con voz baja, apenado. Pablo hizo un gesto con la mano, como si aquello no importara. Y realmente no importaba. Había venido con un propósito tan inusual, tan fuera de lo esperado, que hasta él mismo todavía se asombraba de sus propias palabras cuando las repetía mentalmente. «José, vine aquí a pedir la mano de su hija en matrimonio». Pablo lo dijo de una vez, directo, sin rodeos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del viejo reloj colgado en la pared de la sala. José parpadeó 1, 2, 3 veces, como si intentara despertar de un sueño extraño. «Usted está hablando de...» La voz de José salió temblorosa, casi incrédula. Pablo lo miró con una mirada firme y decidida. «Sí, José, estoy hablando de María. Quiero a su hija lisiada». Las palabras sonaron duras, directas, pero no había crueldad en ellas. Pablo nunca fue hombre de adornar la verdad. María había nacido con una pierna más corta que la otra, resultado de un problema en el parto que la partera no supo resolver. Desde pequeña cojeaba, necesitaba un bastón para caminar y nunca había sabido lo que era correr, bailar o caminar sin sentir dolor. A sus 22 años, María era considerada por todos en la región como alguien destinada a quedarse soltera, a cuidar de sus padres hasta que murieran, a vivir al margen de los bailes, de los noviazgos, de los sueños que otras muchachas de su edad cultivaban. José se sentó pesadamente en una silla, las manos todavía apretando el sombrero. «Don Pablo, no entiendo. Usted es un hombre rico, respetado, puede escoger a cualquier muchacha de la región. ¿Por qué? ¿Por qué a mi María?» Pablo se sentó también en la otra silla vieja y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que algo más allá de la dureza apareciera en su rostro. «Porque la he visto, José. He visto cómo trata a la gente, cómo habla, cómo sonríe incluso cuando la vida no ha sido fácil con ella. He visto cómo ayuda a su esposa en el patio, cómo cuida de las gallinas, cómo conversa con los niños que pasan por el camino. Vi a una mujer de verdad, no a una muñeca adornada que solo sabe sonreír y saludar».
José tragó saliva, con los ojos llorosos. Pero, don Pablo, María, ella no puede hacer todo lo que una esposa necesita hacer en una hacienda grande. Apenas puede caminar hasta el río sin cansarse. No estoy buscando una sirvienta, José. Estoy buscando una esposa, una compañera, alguien para compartir la vida conmigo. Pablo se inclinó hacia adelante, la voz más baja ahora casi íntima. Mi primera esposa murió de fiebre hace 3 años. Fue un matrimonio arreglado. ¿Sabe cómo son esas cosas? Nos respetábamos, pero nunca hubo amor de verdad. Ahora quiero algo diferente. Quiero elegir. Y elijo a María. En ese momento, una voz femenina vino del cuarto de al lado. «Papá, ¿quién está ahí?» Era María. José miró a Pablo, quien le hizo un gesto para que la llamara. Con la voz entrecortada, José llamó. «Hija, ven acá, hay alguien que quiere hablar contigo». Los pasos de María eran desiguales. El sonido del bastón golpeando el suelo de tablas viejas marcaba su andar. Cuando apareció en la puerta del cuarto, sus ojos se abrieron como platos al ver a Pablo sentado en la sala de su casa. María era bonita de una manera sencilla, natural. Tenía el cabello castaño y largo, siempre recogido en un chongo suelto, ojos oscuros que parecían guardar muchas cosas que nunca decía y una sonrisa tímida que rara vez aparecía por completo. «Don Pablo», dijo, con voz suave, sorprendida. Intentó hacer una reverencia, pero casi perdió el equilibrio. Pablo se levantó rápidamente, extendiendo la mano para ayudarla, pero María ya se había apoyado en la pared. «No se moleste con ceremonias, María. Vine a hablar con usted y su padre sobre algo muy serio». María miró a su padre, confundida. José estaba pálido, con las manos temblorosas. Pablo respiró hondo y dijo, mirándola directamente, «María, vine a pedirla en matrimonio. Quiero que sea mi esposa». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este era pesado, cargado de incredulidad, de miedo, de esperanza y de 1000 otras cosas que no tenían nombre. María miró a su padre, luego a Pablo, y después a sus propias manos que sostenían el bastón. «¿Usted está hablando en serio? ¿Completamente en serio?» «Lo sé. Esto parece extraño». «María», dijo Pablo dando un paso lento y respetuoso hacia ella. «Sé que debe estarse preguntando por qué, pero quiero que sepa que no es lástima, no es caridad, es una elección. La he observado por meses, cada vez que pasaba por aquí, cuando la veía en el mercado o en la iglesia. Vi quién es usted de verdad, y eso es lo que quiero». María sintió que las piernas le flaqueaban, no por su discapacidad, sino por la emoción. Se apoyó más en el bastón, con los ojos brillantes por las lágrimas que intentaba contener. «Pero, don Pablo, usted sabe que yo no soy como las otras muchachas. No puedo bailar, no puedo correr. Apenas puedo...» «No necesito a alguien que baile o corra, María», la interrumpió Pablo, con voz firme pero gentil. «Necesito a alguien que converse conmigo al final del día, que me haga reír, que me recuerde que hay vida más allá del trabajo y los negocios. Necesito a alguien de buen corazón y de eso a usted le sobra». José, todavía sentado, se secó los ojos con el dorso de la mano. Nunca había imaginado que su hija, su querida María, recibiría una propuesta de matrimonio, y mucho menos de un hombre como Pablo, el que era respetado, rico, y que podría elegir a cualquier mujer de la región. Y aquí en el canal Relatos del Pasado sabemos que historias así sucedían, historias que desafiaban lo que todo el mundo esperaba, que mostraban que el corazón humano a veces elige caminos que la razón no entiende. «Necesito pensar», dijo María con la voz temblorosa. «Esto es mucho, es muy de repente. Necesito tiempo». Pablo asintió, poniéndose el sombrero de nuevo en la cabeza. «Claro, no vine esperando una respuesta inmediata.
Vine porque quería que usted y su padre supieran de mis intenciones, que supieran que son intenciones serias, honestas. Volveré en 3 días. Conversen, piensen, y cuando vuelva María, espero oír su respuesta. Se volvió hacia José, extendiéndole la mano. José, gracias por recibirme, y, por favor, no deje que el miedo o la sorpresa hablen más alto. Deje que María decida con el corazón. José estrechó la mano del hacendado, todavía aturdido, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Pablo salió de la casa y subió a la calesa. Antes de partir, miró por la ventana una última vez y vio a María todavía de pie en la sala, una mano en el bastón, la otra en el pecho, los ojos fijos en la puerta por donde él había salido. Dio un chasquido con la lengua y los caballos comenzaron a andar, llevándolo de vuelta a la hacienda grande, a la casa espaciosa que resonaba con el silencio de quien vive solo. Esa noche, María apenas pudo dormir. Acostada en el colchón delgado, escuchando los ronquidos de su padre en el cuarto de al lado y los grillos cantando afuera. No paraba de pensar en Pablo, en la forma en que la había mirado, sin lástima, sin desprecio, sino con algo que parecía respeto, interés genuino. Era difícil de creer. Desde pequeña, María había aprendido a verse a través de los ojos de los demás. Veía a los niños corriendo por la calle mientras ella se quedaba sentada en el porche. Veía a las muchachas de su edad bailando en las fiestas mientras ella se quedaba en un rincón observando. Veía a los muchachos coqueteando con todas, menos con ella. Con el tiempo, se había convencido de que su destino era otro, un destino tranquilo, de cuidar a sus padres, de hacer los bordados que vendía en el mercado, de vivir una vida pequeña, escondida, segura, y ahora, de repente, aparecía un hombre como Pablo, un hacendado viudo, rico, respetado, diciendo que quería casarse con ella, diciendo que la había elegido. Las palabras de él resonaban en la mente de María. La he observado por meses. Él se había fijado en ella. Había visto algo más allá del bastón, más allá de su cojera, más allá de todo lo que la gente siempre veía primero. Al día siguiente, la noticia ya había corrido por todo el vecindario. Doña Lourdes, la vecina chismosa, apareció en casa de José antes de que saliera el sol. ¿Es verdad que don Pablo el hacendado vino a pedir a María en matrimonio?, preguntó, con los ojos desorbitados de curiosidad. José, cansado, solo asintió. Doña Lourdes se llevó la mano al pecho, dramática. Dios mío, santo, qué cosas se ven. Un hombre rico queriendo casarse con una muchacha lisiada. María, que estaba en el patio cuidando de las gallinas, lo oyó todo. Las palabras de doña Lourdes dolieron, pero no eran una novedad. Así la veía la gente. Así había sido siempre. Pero las palabras de Pablo eran diferentes. Él no había usado eufemismos. No había fingido que la discapacidad no existía, pero tampoco la había convertido en el centro de todo. Había dicho, quiero a su hija lisiada, reconociendo la realidad, pero dejando claro que aquello no era un obstáculo para él. Durante los 3 días siguientes, María osciló entre el miedo y la esperanza. Miedo de que todo fuera un malentendido, una broma cruel del destino. Miedo de que Pablo cambiara de idea. Miedo de que, aunque no lo hiciera, ella no fuera capaz de ser la esposa que él merecía, pero también había esperanza. Esperanza de tener una vida diferente, de conocer lo que era ser deseada, elegida, amada. Quizás. Al 3er día, al atardecer, Pablo regresó. Esta vez no vino en calesa. Vino a caballo, un animal grande y hermoso que amarró en el poste frente a la casa. José estaba en el porche esperando, y María estaba adentro, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que todos podían oírlo. «Buenas tardes, José», dijo Pablo, quitándose el sombrero de nuevo.
Vine por la respuesta. José llamó a María. Ella salió despacio, el bastón marcando cada paso, con un vestido sencillo pero limpio, el cabello recogido con un lazo que ella misma había bordado años atrás. Cuando sus ojos se encontraron con los de Pablo, vio en ellos lo mismo que había visto 3 días antes: certeza. Él estaba seguro, no había duda, no había vacilación. «Don Pablo», comenzó María con la voz temblorosa, yo acepto casarme con usted». Las palabras salieron casi en un susurro, pero se oyeron claramente. Pablo sonrió, una sonrisa amplia, genuina, que transformó por completo su rostro normalmente serio. Dio un paso hacia ella y con delicadeza tomó su mano libre entre las suyas. «Gracias, María. No se va a arrepentir. Le prometo que la voy a cuidar, que la voy a respetar y que haré lo posible por hacerla feliz». Se volvió hacia José, que tenía los ojos llorosos de nuevo. «José, tiene mi palabra de que María será tratada con todo el respeto y el cariño que merece, y usted y su esposa siempre serán bienvenidos en mi casa». José asintió sin poder hablar, solo apretando la mano de Pablo con fuerza. Las lágrimas corrían libremente ahora, lágrimas de alivio, de gratitud, de alegría por ver a su hija tener una oportunidad que nunca había imaginado posible. «Voy a arreglar todo para la boda», dijo Pablo, todavía sosteniendo la mano de María. «Dentro de 1 mes, si les parece bien. Tiempo suficiente para que María se prepare y para que hagamos una ceremonia bonita en la iglesia». María miró su mano en la de él. La mano de Pablo era grande, callosa, fuerte. La de ella era pequeña, delicada, marcada por las agujas de los bordados, pero en ese momento encajaban de una manera que parecía correcta, que parecía tener sentido. Cuando Pablo se fue esa noche, María se sentó en el porche y miró el cielo que oscurecía. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, tímidas, una por una. Pensó en todo lo que estaba por venir, en todas las incertidumbres, en todos los miedos, pero también pensó en las palabras de Pablo, en la firmeza de su mano, en la forma en que la había mirado. Y por primera vez en mucho tiempo, María se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro en el que no era solo la hija lisiada del pobre José, sino la esposa de Pablo, la señora de la hacienda grande. El mes que siguió fue una mezcla de ansiedad y preparativos. Pablo mandó tela fina para que María hiciera su vestido de novia. Mandó dinero para que José arreglara la casa. Mandó regalos para toda la familia. Pero más importantes que los regalos materiales eran las visitas. Pablo visitaba a María 3 veces por semana, siempre al atardecer. Y los dos conversaban en el porche bajo la mirada atenta pero discreta de José y su esposa. En esas conversaciones, María fue conociendo al hombre detrás del hacendado rico. Descubrió que a Pablo le gustaba leer, que tenía una pequeña biblioteca en la hacienda, que había aprendido a tocar la armónica por su cuenta. Descubrió que había perdido a sus padres muy joven y había asumido la hacienda a los 18 años, aprendiendo sobre la marcha, con errores y aciertos. Descubrió que su matrimonio anterior había sido arreglado por las familias, que él y su primera esposa habían sido más compañeros de negocios que amantes, y que la muerte de ella, aunque triste, no había dejado el vacío profundo que él esperaba sentir. «Aprendí», dijo Pablo en una de esas conversaciones, «que la vida es demasiado corta para vivir sin sentir. Mi primer matrimonio fue sensato, fue lo que todos esperaban, pero no tuvo alma. Esta vez quiero algo diferente. Quiero sentir, quiero elegir con el corazón, no con la cabeza». María escuchaba fascinada, descubriendo que aquel hombre serio y respetado tenía un lado sensible, un lado que pocos conocían. Y ella también se abría, le contaba de sus pequeños sueños,
de cómo le gustaba bordar, porque en eso era tan buena como cualquier otra persona, de cómo adoraba observar los pájaros en el patio, de cómo había aprendido a leer sola, pidiendo prestados libros viejos que el padre de la iglesia dejaba para quien quisiera. La gente de la región comentaba mucho. A algunos les parecía bonito, romántico incluso. A otros les parecía extraño. Decían que Pablo debía estar loco, que podía elegir a cualquier muchacha y había escogido justamente a aquella. Pero Pablo no hacía caso, y María poco a poco también fue aprendiendo a no hacerlo. El día de la boda amaneció con el cielo despejado, un azul profundo que parecía bendecir la unión. La pequeña iglesia de madera estaba adornada con flores silvestres que las mujeres del vecindario habían recogido de madrugada. María se despertó temprano, con el corazón acelerado, las manos temblorosas, mientras su madre la ayudaba a ponerse el vestido de novia. El vestido era sencillo pero hermoso, hecho con la tela que Pablo había mandado, con detalles bordados por la propia María en las largas noches de espera. Cuando María se miró en el espejo pequeño y empañado que tenían en casa, casi no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía diferente. Parecía tener un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Su madre, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, le arregló el velo sencillo y le dijo en voz baja: «Estás preciosa, mi hija, tan preciosa». La caminata hasta la iglesia fue lenta. María se apoyaba en el brazo de su padre, con el bastón en la otra mano. Cada paso medido, cuidadoso. La gente se aglomeraba en las puertas de las casas para ver, algunos sonriendo con genuina alegría, otros simplemente curiosos, queriendo ser testigos de aquella boda que ya era tema de conversación en toda la región. José caminaba con la cabeza erguida, orgulloso, sosteniendo con firmeza el brazo de su hija. Cuando llegaron a la iglesia, María vio a Pablo esperando en el altar. Él vestía un traje oscuro, el cabello peinado con esmero, y cuando sus ojos se encontraron, él sonrió. No era una sonrisa de cortesía, era una sonrisa verdadera que le llegaba a los ojos, que decía sin palabras que estaba feliz, que estaba seguro de la elección que había hecho. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. El padre, que conocía a María desde niña, habló sobre el amor que trasciende las apariencias, sobre la valentía de elegir con el corazón. Cuando Pablo dijo «sí», su voz fue firme, sin vacilación. Cuando María dijo «sí», su voz salió temblorosa, pero llena de esperanza y de una felicidad que todavía estaba aprendiendo a reconocer. Y entonces eran marido y mujer. Pablo besó a María delicadamente, con respeto, y toda la iglesia aplaudió. Algunas mujeres lloraban, conmovidas por la escena, otras susurraban entre sí, todavía incrédulas, pero en ese momento a María no le importaba. Estaba en los brazos de su marido y, por primera vez en la vida, se sentía completamente elegida, completamente deseada. La fiesta se celebró en la hacienda de Pablo. Él había mandado preparar todo con antelación. Mesas largas, llenas de comida, músicos tocando guitarra y acordeón, faroles colgados en los árboles del patio. La gente de la región fue llegando poco a poco, algunos trayendo regalos sencillos, otros simplemente curiosos por conocer la casa grande por dentro. María quedó impresionada cuando vio la hacienda por primera vez como dueña, no solo como visitante. La casa era amplia, con un porche ancho que daba a los campos que se extendían hasta el horizonte. Tenía muebles de buena madera, cortinas en las ventanas, un candelabro de cristal en la sala principal que reflejaba la luz de las velas, creando dibujos en las paredes. Era un mundo completamente diferente al que ella conocía. La caminata hasta la iglesia fue lenta. María se apoyaba en el brazo de su padre, con el bastón en la otra mano, cada paso medido, cuidadoso.
La gente se aglomeraba en las puertas de las casas para ver, algunos sonriendo con genuina alegría, otros simplemente curiosos, queriendo ser testigos de aquella boda que ya era tema de conversación en toda la región. José caminaba con la cabeza erguida, orgulloso, sosteniendo con firmeza el brazo de su hija. Cuando llegaron a la iglesia, María vio a Pablo esperando en el altar. Él vestía un traje oscuro, el cabello peinado con esmero, y cuando sus ojos se encontraron, él sonrió. No era una sonrisa de cortesía, era una sonrisa verdadera, que le llegaba a los ojos, que decía sin palabras que estaba feliz, que estaba seguro de la elección que había hecho. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. El padre, que conocía a María desde niña, habló sobre el amor que trasciende las apariencias, sobre la valentía de elegir con el corazón. Cuando Pablo dijo sí, su voz fue firme, sin vacilación. Cuando María dijo sí, su voz salió temblorosa, pero llena de esperanza y de una felicidad que todavía estaba aprendiendo a reconocer, y entonces eran marido y mujer. Pablo besó a María delicadamente, con respeto, y toda la iglesia aplaudió. Algunas mujeres lloraban, conmovidas por la escena, otras susurraban entre sí, todavía incrédulas. Pero en ese momento, a María no le importaba. Estaba en los brazos de su marido, y por primera vez en la vida se sentía completamente elegida, completamente deseada. La fiesta se celebró en la hacienda de Pablo. Él había mandado preparar todo con antelación. Mesas largas, llenas de comida, músicos tocando guitarra y acordeón, faroles colgados en los árboles del patio. La gente de la región fue llegando poco a poco, algunos trayendo regalos sencillos, otros simplemente curiosos por conocer la casa grande por dentro. María quedó impresionada cuando vio la hacienda por primera vez como dueña, no solo como visitante. La casa era amplia, con un porche ancho que daba a los campos que se extendían hasta el horizonte. Tenía muebles de buena madera, cortinas en las ventanas, un candelabro de cristal en la sala principal que reflejaba la luz de las velas, creando dibujos en las paredes. Era un mundo completamente diferente al que ella conocía. Durante la fiesta, Pablo no se separó de María. La presentaba a todos como mi esposa, con orgullo en la voz, y estaba atento a que ella estuviera cómoda, a que tuviera una silla cuando necesitara descansar, a que no le faltara nada. Bailó con ella, un baile lento, allí mismo sentados, solo sosteniendo sus manos y meciéndose suavemente al son de la música. La gente miraba, algunos con ternura, otros con esa mezcla de curiosidad y juicio que María ya conocía bien. Pero había una persona que miraba con algo diferente en los ojos. Era Joaquín, el capataz de la hacienda, un hombre de mediana edad que trabajaba para Pablo desde hacía más de 20 años. Joaquín había sido cercano a la primera esposa de Pablo, y desde que el patrón había anunciado la nueva boda, andaba con una expresión de desaprobación mal disimulada. Esa noche bebió más de la cuenta y, en un momento de descuido, María lo vio cuchicheando con otros trabajadores, señalando en su dirección con una sonrisa maliciosa. María fingió no ver, pero aquello se quedó guardado en su corazón como una pequeña sombra en medio de tanta luz. Sabía que no sería fácil, que habría quienes dudaran, quienes la juzgaran, quienes esperaran que fracasara. Pero miró a Pablo, que conversaba animadamente con José sobre las siembras, y decidió que enfrentaría todo, un día a la vez. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, Pablo llevó a María adentro de la casa. La guió por las habitaciones, mostrándole todo con paciencia. La cocina grande con estufa de hierro y estantes llenos de ollas de cobre. El comedor con una mesa para 12 personas. El despacho donde él cuidaba los negocios de la hacienda.
Y finalmente, el cuarto que ahora sería de los dos. El cuarto era espacioso, con una cama grande cubierta por una colcha bordada, un ropero de madera oscura, una cómoda con espejo y hasta una mecedora cerca de la ventana. María se quedó parada en la puerta, de repente tímida, de repente muy consciente de que esa era su primera noche como esposa, de que estaba a solas con un hombre que todavía estaba conociendo. Pablo notó su vacilación. Se acercó despacio y dijo, con esa voz firme pero gentil que María estaba empezando a reconocer como característica de él. María, quiero que sepas que no hay prisa para nada. Esta casa ahora es tuya tanto como mía. Este cuarto es tuyo. Voy a respetar tu tiempo, tus límites, todo. Tenemos toda la vida por delante. Las palabras le trajeron un alivio tan grande que María sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en el borde de la cama, con el bastón al lado, y miró a Pablo con gratitud. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por entender». Esa primera noche conversaron durante horas, sentados cada uno en un extremo de la cama, como dos amigos contándose secretos. Pablo habló de la soledad que había sentido después de que su primera esposa murió, de cómo la casa parecía demasiado grande, demasiado vacía. María habló de los años en que se había sentido invisible, de cómo había aprendido a encontrar alegría en las cosas pequeñas, porque las grandes parecían estar fuera de su alcance. Y poco a poco, en las semanas que siguieron, fueron construyendo algo. No fue amor a primera vista, no fue una pasión arrebatadora, fue algo más lento, más sólido, más verdadero. Era la forma en que Pablo siempre dejaba el bastón de María en un lugar fácil de alcanzar. Era como María aprendía sus gustos en la cocina y le preparaba el café exactamente como a él le gustaba. Eran las conversaciones al final del día en el porche, viendo el sol ponerse sobre los campos. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Aquí en el canal Relatos del Pasado, ustedes saben que toda historia verdadera tiene sus desafíos, sus dificultades, que ponen a prueba la fuerza de las personas. Y María pronto descubrió que ser la señora de la hacienda no sería fácil. Joaquín, el capataz, continuaba con su actitud de falta de respeto velada. Nunca desobedecía órdenes directas de Pablo, pero cuando María pedía algo, tardaba en atender, o lo hacía de mala gana, o simplemente la ignoraba. Los otros trabajadores, al percibir la actitud del capataz, comenzaron a hacer lo mismo. María se sentía como una extraña en su propia casa, como alguien que no era realmente respetada. Una tarde, María estaba en el patio tratando de organizar una huerta. Era algo que le encantaba hacer, algo en lo que era buena y había pensado que podría contribuir de esa manera a la hacienda, pero necesitaba ayuda para cavar la tierra, para transportar los semilleros. Llamó a dos de los trabajadores más jóvenes pidiéndoles educadamente que la ayudaran. Los muchachos se miraron entre sí, luego miraron a Joaquín, que estaba recargado en la cerca observando. El capataz se encogió de hombros como diciendo, «Hagan lo que quieran». Los muchachos murmuraron una excusa cualquiera sobre tener otro trabajo y se fueron, dejando a María sola con sus herramientas y su frustración. Se sentó en el suelo allí mismo, con el bastón al lado, las manos sucias de tierra y, por primera vez desde la boda, lloró. Lloró de rabia, de humillación, de cansancio. Lloró porque parecía que no importaba cuánto lo intentara, siempre sería vista solo como la lisiada que había tenido la suerte de casarse con un hombre rico. Así la encontró Pablo. Había regresado más temprano del pueblo y, al ver a los trabajadores ociosos y a María ausente en la casa, fue a buscarla. Cuando vio a su esposa sentada en el suelo llorando, algo dentro de él se rompió. Se arrodilló a su lado, limpiando delicadamente las lágrimas de su rostro con el pulgar. «¿Qué pasó?», preguntó con voz baja,
pero con una furia contenida que María nunca había oído antes. Entre sollozos, ella le contó. Le contó sobre Joaquín, sobre los trabajadores, sobre cómo se sentía ignorada, invisible, inútil. Pablo ayudó a María a levantarse, tomó el bastón y se lo entregó con cuidado. Luego, con la mandíbula apretada, caminó hacia el grupo de trabajadores que estaba cerca del granero. María lo siguió de lejos, curiosa y preocupada. «¡Joaquín!», llamó Pablo con voz alta, firme, cargada de autoridad. El capataz se dio la vuelta sorprendido por el tono. «Quiero a todos aquí ahora», a todos los trabajadores de la hacienda. En pocos minutos, unos 15 hombres estaban reunidos en el patio. Pablo se paró frente a ellos, con las manos en las caderas, la mirada recorriendo cada rostro. El silencio era tenso, pesado. «Los traje aquí porque necesito dejar una cosa bien clara», comenzó Pablo, su voz resonando en el aire quieto de la tarde. «María es mi esposa. Ella es la señora de esta hacienda. Cuando ella pide algo, es como si yo lo estuviera pidiendo. Cuando ella habla, ustedes escuchan. Cuando ella necesita ayuda, ustedes ayudan. ¿Está claro?». Hubo un murmullo de asentimiento, pero Pablo no estaba satisfecho. Se acercó a Joaquín, mirándolo directamente a los ojos. «Joaquín, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «23 años. El patrón». La voz del capataz salió más baja de lo normal. 23 años. Confío en ti, siempre he confiado, pero no voy a tolerar faltas de respeto hacia mi esposa. No voy a tolerar que sea tratada como menos de lo que es. Si no puedes respetar a María, entonces no tienes lugar aquí. ¿Entendido?». Joaquín tragó saliva con el orgullo herido, pero asintió. «Sí, patrón, entendido». Pablo miró a los otros trabajadores. «Esto va para todos. María no es una intrusa. Ella es parte de esta hacienda tanto como yo. Y si alguien tiene un problema con eso, la puerta está abierta». Nadie dijo nada. Pablo esperó unos segundos más, dejando que el mensaje calara hondo, y luego los despidió de vuelta al trabajo. Cuando se dio la vuelta, vio a María parada allí, con lágrimas en los ojos de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «Gracias», dijo ella cuando Pablo se acercó. Nadie nunca me había defendido así». Pablo tomó el rostro de ella entre sus manos, con una ternura que contrastaba con la dureza que había mostrado momentos antes. «María, eres mi esposa. Es mi responsabilidad protegerte, cuidarte, hacer que te sientas en casa aquí, y lo haré siempre, cuantas veces sea necesario». A partir de ese día, las cosas cambiaron en la hacienda. Los trabajadores comenzaron a respetar a María, algunos por miedo a las consecuencias, otros porque realmente empezaron a verla de otra manera. Joaquín permaneció distante pero correcto, cumpliendo sus órdenes sin cuestionar, y María, poco a poco, fue encontrando su lugar. No podía hacer todo lo que una mujer sin discapacidad haría, pero descubrió que había muchas cosas en las que era buena. Reorganizó la despensa, creó un sistema mejor para guardar los víveres. Asumió la contabilidad doméstica, descubriendo que tenía facilidad con los números. Se hizo amiga de doña Ana, la cocinera, una señora gorda y alegre que trabajaba en la hacienda desde hacía años y que quedó encantada con las recetas nuevas que María traía de su familia. Pero lo que María más amaba era la biblioteca. Pablo tenía una sala llena de libros, algunos heredados, otros comprados a lo largo de los años. Él la animó a leer a su antojo, y ella pasó horas allí, descubriendo mundos que nunca había imaginado, historias que la hacían reír y llorar, conocimientos que ampliaban su visión de todo. Y fue en una de esas tardes, 6 meses después de la boda, que algo cambió entre ellos de forma definitiva. María estaba en la biblioteca,
sentada en la mecedora que Pablo había mandado poner allí, especialmente para ella, leyendo un libro de poesías. Pablo entró, cansado del día de trabajo, y se detuvo en la puerta simplemente observando a su esposa. Ella estaba tan concentrada que no notó su presencia de inmediato. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando su rostro de una manera que la hacía parecer aún más hermosa. Y Pablo sintió, por primera vez, de forma clara e innegable, que se estaba enamorando. Ya no era respeto, no era admiración, no era la satisfacción de haber hecho una buena elección. Era amor, amor verdadero, profundo, de ese que remueve el alma. María levantó los ojos del libro y lo vio allí. «Pablo, no te oí llegar. ¿Está todo bien?» Él entró en la sala, se acercó a ella y se arrodilló al lado de la mecedora. «María, ¿puedo hacerte una pregunta?» Ella cerró el libro, de repente seria, preocupada por la intensidad en su mirada. «Claro. ¿Eres feliz aquí conmigo?» La voz de Pablo era vulnerable, algo raro en él, algo que mostraba cuánto le importaba esa respuesta. María sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a ese hombre que había cambiado por completo su vida, que la había elegido cuando nadie más lo haría, que la defendía, que la respetaba, que poco a poco se estaba convirtiendo no solo en su marido, sino en su mejor amigo. «Sí», dijo, y esta vez su voz no tembló. «Soy feliz, Pablo, más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser». Y entonces Pablo hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Se inclinó y la besó. No como la había besado en la iglesia, un beso formal y respetuoso, sino un beso de verdad, cargado de emoción, de deseo contenido, de todos los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos desde el primer día. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. María tenía los ojos desorbitados, las mejillas sonrojadas. Pablo tenía las manos temblando ligeramente. «Perdón», dijo él todavía arrodillado. «Debí haber pedido permiso». «Bésame otra vez», lo interrumpió María. Y había una valentía nueva en su voz, una osadía que no sabía que poseía. Y él la besó. Y la biblioteca, con sus libros y sus secretos, fue testigo silencioso del momento en que dos corazones finalmente se encontraron de verdad, en que su historia dejó de ser solo un arreglo, una elección racional, y se convirtió en algo mágico, algo que ni siquiera ellos podían explicar completamente. Pero ustedes, que están siguiendo aquí, ustedes que conocen las historias de la vida real, saben que cuando la felicidad finalmente llega, cuando todo parece estar encajando, es cuando los verdaderos desafíos suelen aparecer. Los meses que siguieron a aquel beso en la biblioteca fueron los más felices de la vida de María. Ella y Pablo habían encontrado un ritmo, una armonía que hacía que los días fluyeran con una suavidad que ninguno de los dos había conocido antes. Las mañanas comenzaban con un café tomado juntos en el porche. Pablo contando los planes del día mientras María escuchaba, a veces dando sugerencias que él siempre tomaba en consideración. Las tardes eran de trabajo, cada uno cuidando de sus responsabilidades, pero siempre encontrando tiempo para cruzarse, intercambiar una mirada, una sonrisa, un roce de manos. María se había vuelto indispensable en la administración de la casa. Doña Ana, la cocinera, decía a quien quisiera oír que nunca había visto la hacienda tan bien organizada. Los víveres ya no faltaban, nada se perdía por descuido, todo tenía su lugar y su momento. María tenía un cuaderno donde anotaba todo, cuándo comprar, cuánto gastar, qué se estaba acabando. Lo hacía sentada a la mesa de la cocina, el bastón siempre apoyado en la silla de al lado, la pluma deslizándose por el papel con una precisión que delataba la inteligencia que siempre había estado allí, solo esperando una oportunidad para brillar.
Pero no todo era perfecto. Joaquín, el capataz, aunque había dejado de ser abiertamente irrespetuoso, continuaba con una frialdad que María sentía en la piel. Cumplía sus órdenes, sí, pero siempre con una mirada dura, siempre con una demora a propósito, siempre dejando claro que lo hacía porque estaba obligado, no porque la respetara de verdad. Una mañana María se despertó sintiéndose extraña. Tenía una náusea que no pasaba, un mareo que la hizo apoyarse en la cómoda cuando intentó levantarse de la cama. Pablo, que ya estaba vestido para el día de trabajo, se dio cuenta de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó, volviendo a su lado, la mano tocando su frente para ver si tenía fiebre. «Creo que sí», dijo María, pero su voz no sonaba convincente. «Debe ser algo que comí ayer». Pablo insistió en que se quedara en la cama, no que descansara, pero María era terca. No le gustaba estar quieta, no le gustaba sentirse inútil. Se levantó con cuidado, se vistió despacio y fue a la cocina como siempre. Pero la náusea volvió, fuerte, irresistible, y apenas tuvo tiempo de llegar al patio antes de vomitar. Doña Ana, que estaba preparando el almuerzo, salió corriendo. «¡Ay, mi señora, doña María! ¿Está usted enferma?». María se limpió la boca con un paño, todavía mareada. «No sé qué es, doña Ana. Desperté así». La cocinera, que había criado a 6 hijos y ya había sido partera algunas veces, miró a María con esa mirada que tienen las mujeres mayores, esa mirada que ve más allá de lo evidente. «Doña María, discúlpeme la indiscreción, pero ¿cuándo fue su última regla?». María parpadeó. Confundida por un momento, luego entendió lo que doña Ana estaba preguntando. Intentó recordar, contar los días, las semanas, y entonces sus ojos se abrieron como platos. Hace más de 2 meses. Doña Ana sonrió, una sonrisa amplia, alegre, llena de significado. «Entonces, creo que no es enfermedad, mi hija. Creo que viene un bebé en camino». El mundo pareció detenerse. María se sentó en el escalón de la cocina, el bastón resbalando de sus manos, el corazón latiendo tan fuerte que creía que iba a explotar. Un bebé. Estaba esperando un bebé. La alegría fue inmediata, abrumadora, pero pronto vino acompañada de miedo. Miedo de no poder. Miedo de que su cuerpo, que ya tenía tantas limitaciones, no fuera capaz de llevar a un niño. Miedo de decepcionar a Pablo, de no ser lo suficientemente fuerte. Doña Ana se sentó a su lado, pasando un brazo por los hombros de María. «Calma, hija. Esto es una bendición. Don Pablo se va a poner tan feliz». «¿Y si no puedo?», dijo María con la voz quebrada. «¿Y si mi cuerpo no aguanta? ¿Y si el bebé nace con problemas como yo?». «Ay, mi querida», dijo doña Ana, apretándola con cariño. «Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero tener miedo no resuelve nada. Vamos a llamar a la partera, vamos a cuidarla bien y vamos a confiar en que Dios sabe lo que hace». Cuando Pablo regresó para el almuerzo, María lo estaba esperando en el porche. Le había pedido a doña Ana que no contara nada. Quería ser ella misma quien diera la noticia. Estaba nerviosa, con las manos sudorosas, el corazón desbocado. Pablo lo llamó cuando lo vio bajar del caballo. Había algo en su voz que lo hizo detenerse, inmediatamente atento. «Necesito contarte algo». Él se acercó, preocupado. «¿Todavía te sientes mal?». Sabía que debía haber llamado al doctor. «No es enfermedad», lo interrumpió María. Respiró hondo tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. «Pablo, vamos a tener un hijo». El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero para María pareció una eternidad. Vio las expresiones pasar por el rostro de Pablo. Sorpresa, incredulidad y luego una alegría tan pura, tan genuina, que iluminó sus ojos de una manera que María nunca había visto antes. «¿Un hijo?», repitió,
como si necesitara oír las palabras de nuevo para creerlo. «¿Vamos a tener un hijo, María?» Ella asintió, las lágrimas finalmente escapando. Pablo la atrajo hacia un abrazo apretado, levantándola del suelo por un momento, riendo, llorando, besando su rostro, su cabello, todo al mismo tiempo. Fue una explosión de felicidad que contagió hasta a doña Ana, que espiaba desde la ventana de la cocina y también lloraba de alegría. «Me has hecho el hombre más feliz del mundo», dijo Pablo cuando finalmente la puso en el suelo de nuevo. «María, no tienes idea de cuánto significa esto para mí». Pero entonces vio la preocupación en el rostro de ella. Vio que había miedo mezclado con la alegría. «¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa?» María le contó sus miedos, sus inseguridades, todo lo que había pensado desde que doña Ana le planteó la posibilidad del embarazo. Pablo escuchó todo, sosteniendo las manos de ella entre las suyas. Y cuando terminó, dijo con esa firmeza que siempre la calmaba: «María, vamos a cuidarte. Traeré al mejor médico de la región. Haremos todo bien. Y en cuanto al bebé, no importa cómo venga, será nuestro hijo, será amado, será cuidado. ¿Entiendes? No importa lo que pase, estaremos juntos en esto». Aquellas palabras trajeron una paz que María no sabía que necesitaba. Se acurrucó en el pecho de Pablo, escuchando los fuertes latidos de su corazón, y, por primera vez desde que descubrió el embarazo, se permitió creer de verdad que todo saldría bien. La noticia se extendió por la hacienda rápidamente. Los trabajadores, incluso aquellos que antes habían sido fríos con María, parecían genuinamente felices. Al final, un hijo del patrón era importante, era continuidad, era futuro para todos los que dependían de esa tierra. Incluso Joaquín, el capataz, pareció suavizarse un poco, aunque nunca llegó a ser realmente cálido. Los meses de embarazo fueron difíciles. María sufría de náuseas constantes, de dolores de espalda que su discapacidad en la pierna solo empeoraba, de un cansancio que la dejaba exhausta incluso después de dormir toda la noche. Pero Pablo siempre estaba allí. Cancelaba viajes, delegaba trabajos, todo para estar cerca de ella. Por la noche le daba masajes, le leía hasta que se dormía, se despertaba en medio de la madrugada cuando ella tenía arcadas y le sostenía el cabello mientras vomitaba. Fue durante esos meses que María conoció a doña Benita, la partera más respetada de la región. Era una señora de piel morena, de cabellos completamente blancos, manos firmes y ojos que parecían ver a través de las personas. Venía a visitar a María cada semana, la examinaba con cuidado, le daba consejos, le preparaba tés que ayudaban con las náuseas. «Tu cuerpo lo está haciendo bien», decía siempre doña Benita, con esa voz tranquila que calmaba hasta los miedos más profundos de María. «El bebé está creciendo fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, muchacha». Y aquí en el canal Relatos del Pasado, donde compartimos historias de superación y de amor verdadero, esta fase de la vida de María representa algo muy importante. Representa cómo a veces la vida nos desafía justamente en las áreas donde nos sentimos más frágiles, pero también nos da una fuerza que ni sabíamos que teníamos. Pero mientras María se preparaba para la maternidad, mientras Pablo transformaba uno de los cuartos de la casa en la recámara del bebé, mientras doña Ana ya tejía ropita pequeña en sus ratos libres, algo estaba sucediendo en las sombras de la hacienda, algo que pronto saldría a la luz y pondría a prueba a la familia de formas que nadie podría prever. Joaquín tenía una hija, Carmelita, una muchacha de 25 años, bonita, de formas generosas, que había regresado a la hacienda después de trabajar algunos años en la ciudad como costurera. Se había enamorado de un hombre allá, había quedado embarazada, y el hombre había desaparecido, dejándola sola con un niño en el vientre y sin tener a dónde ir. Joaquín,
A pesar de ser duro y orgulloso, había acogido a su hija de vuelta. Le había dado un rincón en la casita donde vivía, en la parte trasera de la hacienda. Carmelita tenía un hijo ahora, un niño de 2 años llamado Pedrito, que corría por el patio de la hacienda con esa energía incansable de los niños pequeños. Y Carmelita, que había visto su propio sueño de familia destruido, miraba a Pablo con una mirada que no era solo de respeto al patrón. Era una mirada cargada de deseo, de envidia, de algo oscuro que crecía cada vez que veía a Pablo cuidando de María. Una tarde, Pablo estaba en el granero, revisando los granos, cuando Carmelita apareció. Tenía una canasta de ropa para secar, pero había venido por otro motivo. Se acercó a él con un contoneo estudiado, el vestido ajustado marcando las curvas de su cuerpo. «Don Pablo», dijo, con voz melosa, «venía a agradecerle por dejar que mi niño y yo nos quedáramos aquí en la hacienda. Usted es muy generoso». Pablo apenas la miró, concentrado en los sacos de maíz. «No tienes que agradecer, Carmelita. Tu padre trabaja aquí desde hace muchos años. Es lo mínimo que puedo hacer». Pero Carmelita no se rindió. Dio un paso más, tan cerca que Pablo pudo sentir el perfume barato que se había puesto. «Usted es un buen hombre. Debe ser muy bueno tener un marido así. Doña María tiene mucha suerte». Había algo en su tono, una insinuación que a Pablo no le gustó. Se apartó, creando distancia, y miró a Carmelita con esa mirada firme que usaba cuando quería dejar algo muy claro. «Carmelita, soy un hombre casado y muy feliz. Espero que eso quede bien entendido». El rostro de ella se puso rojo, una mezcla de vergüenza y rabia. Agarró la canasta con fuerza y salió del granero apresuradamente. Pablo se quedó allí, incómodo con lo que acababa de pasar, pero decidió no darle más importancia. Fue un error que tendría consecuencias que no podía imaginar, porque Carmelita, humillada, herida en su orgullo, fue directamente a buscar a su padre, y Joaquín, que siempre había visto a Pablo como alguien superior, como alguien que tenía todo lo que él nunca tendría, sintió una rabia antigua inflamarse, rabia de ver a su hija rechazada, rabia de ver a la lisiada teniendo todo lo que, según él, no tenía derecho a tener. «Déjamelo a mí», le dijo Joaquín a su hija, con los ojos duros como piedras. «Ese matrimonio no va a durar. Ya verás, esa tal María no aguanta. Una mujer así no nació para ser esposa de un hacendado». Y comenzó allí una conspiración silenciosa. Pequeñas cosas, casi imperceptibles al principio. Órdenes que se perdían, trabajos que se retrasaban, problemas que surgían de la nada. Nada que pudiera rastrearse directamente hasta Joaquín, pero suficiente para crear confusión, para estresar a Pablo, para plantar semillas de duda. María, cada vez más pesada por el embarazo, no se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Estaba enfocada en cuidarse, en prepararse para la llegada del bebé. Pero había momentos en que sentía algo extraño en el aire, una tensión que no lograba identificar. Una noche, ya con 7 meses de embarazo, María se despertó con sed. Pablo dormía profundamente a su lado, exhausto de un día particularmente difícil en el que habían surgido varios problemas en la hacienda. Tomó su bastón con cuidado para no despertarlo y fue a la cocina por agua. La casa estaba oscura, silenciosa. Solo la luz de la luna entraba por las ventanas. María llenó un vaso de agua y estaba bebiendo cuando oyó voces que venían de afuera. Eran voces bajas, conspirando, que venían de la dirección del granero. Curiosa, se acercó a la ventana de la cocina y miró hacia afuera. Eran Joaquín y otro hombre que María no pudo identificar en la oscuridad. Conversaban en voz baja, pero el viento le trajo algunas palabras. «No va a aguantar el parto. Una lisiada así», era la voz de Joaquín.
Cuando se muera, él va a necesitar una mujer de verdad. María sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aquellas palabras eran como cuchillos, cortando profundo en todas sus inseguridades, en todos sus miedos. Estaban esperando que muriera en el parto. Estaban esperando que fracasara. Se alejó de la ventana, con las manos temblando tanto que casi se le cayó el vaso. Volvió al cuarto como pudo, se acostó en la cama, pero ya no pudo dormir. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente, mezclándose con todos los miedos que había intentado enterrar. Cuando Pablo se despertó por la mañana, encontró a María pálida, con ojeras profundas. ¿No dormiste? María dudó. Una parte de ella quería contárselo todo, pero otra parte tenía miedo. Miedo de que Pablo pensara que era una paranoia suya, miedo de crear más problemas cuando él ya tenía tanto de qué preocuparse. Así que solo dijo: «Tuve algunos dolores durante la noche, nada serio». Pero Pablo conocía a su esposa lo suficiente como para saber que había algo más, y aunque no insistió en ese momento, se quedó atento, observando, dándose cuenta de que había algo raro en el aire de la hacienda, algo que necesitaba descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Los días que siguieron fueron de tensión creciente. María cargaba el peso no solo del embarazo avanzado, sino también de las palabras que había oído esa noche. Intentaba convencerse de que había entendido mal, que su imaginación había transformado una conversación inocente en algo siniestro, pero en el fondo sabía que no era imaginación. La mirada de Joaquín, cuando se cruzaba con ella en el patio, lo confirmaba todo. Era una mirada de espera, de quien aguarda un desenlace inevitable. Pablo notaba el cambio en María. Estaba más callada, más retraída, saltaba al menor ruido. Por la noche, la abrazaba y sentía cómo tardaba en relajarse, cómo su cuerpo permanecía tenso incluso cuando finalmente se dormía. Le preguntaba qué le pasaba, pero ella solo decía que eran los nervios del embarazo, el miedo natural de una madre primeriza. Fue doña Ana quien finalmente confirmó las sospechas de Pablo. La cocinera tenía oídos atentos y ojos que veían todo lo que sucedía en la hacienda. Una mañana, mientras Pablo tomaba café solo en la cocina antes de que María se despertara, doña Ana se acercó con esa expresión seria que rara vez mostraba. «Don Pablo, necesito decirle algo». Su voz era baja, cuidadosa. «Es sobre Joaquín». Pablo dejó la taza y le prestó toda su atención. «¿Qué pasa con Joaquín?» Doña Ana respiró hondo. «Anda diciendo cosas, patrón, cosas feas sobre doña María, diciendo que no va a aguantar el parto, que una mujer como ella no debería haberse embarazado. Y hay más, su hija, la Carmelita, anda pavoneándose por ahí, diciendo que cuando todo esto acabe, ella va a estar aquí para consolarlo a usted». Las manos de Pablo se cerraron en puños sobre la mesa. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que doña Ana pudo oír el rechinar de sus dientes. «¿Desde cuándo está pasando esto?» «Hace como 2 semanas que lo vengo notando, patrón». No quería decir nada porque no estaba segura, pero ayer oí a Joaquín hablando con otros 2 trabajadores. Estaba diciendo que era solo cuestión de tiempo, que una mujer lisiada no aguanta un parto, que la naturaleza iba a hacer justicia. Pablo se levantó tan bruscamente que la silla casi se cayó. Doña Ana dio un paso atrás, asustada por la furia que veía en el rostro del patrón. Él respiró hondo varias veces, tratando de controlar la rabia que hervía dentro de él. «¿Dónde está ahora?» La voz de Pablo salió baja, peligrosa. «En el corral, patrón. Pero, ¿qué va a hacer? No quiero que se meta en problemas». Pablo no respondió. Salió de la cocina con pasos largos y firmes, cada paso cargado de determinación. Doña Ana se quedó rezando en voz baja para que las cosas no terminaran en violencia, pero sabiendo que cuando un hombre defiende a su familia, pocos obstáculos pueden detenerlo.
Joaquín estaba recargado en la cerca del corral, conversando con otros 2 trabajadores, cuando vio a Pablo acercándose. Vio algo en la forma de caminar del patrón que hizo que el capataz se enderezara, una sensación de peligro en el aire. «Joaquín, al granero, ahora». Pablo ni siquiera se detuvo. Pasó de largo junto al capataz en dirección al granero. Joaquín intercambió una mirada nerviosa con los otros hombres y lo siguió, con el corazón acelerado. Dentro del granero, lejos de los ojos curiosos, Pablo se dio la vuelta para encarar al capataz. «Voy a preguntar una sola vez y quiero la verdad. ¿Andas hablando mal de mi esposa?» Joaquín intentó mantener la compostura. «Don Pablo, no sé de qué me está hablando. No me mientas». La voz de Pablo tronó en el espacio cerrado. 23 años, Joaquín. 23 años trabajas aquí. Confié en ti. Te di responsabilidades, te traté con respeto, y me pagas diciendo que mi esposa va a morir, esperando que muera para poner a tu hija en su lugar». El rostro de Joaquín se puso rojo. Abrió la boca para negar, pero algo en la expresión de Pablo lo hizo callar. Había una furia allí que nunca había visto. Una furia que no daba espacio para mentiras o excusas. «Yo, don Pablo, yo nunca le he deseado el mal a doña María», comenzó Joaquín, pero a su voz le faltaba convicción. «Estás despedido», dijo Pablo, simple, cortante. «Te quiero a ti y a tu hija fuera de mi hacienda antes del atardecer. Recoge tus cosas y vete». El silencio que siguió fue pesado. Joaquín se quedó lívido, con los ojos desorbitados. «Don Pablo, por favor, tengo un nieto pequeño, no tengo a dónde ir». «Debiste haber pensado en eso antes de conspirar contra mi familia». Pablo se acercó, quedando cara a cara con el capataz. «Te metiste con la persona equivocada, Joaquín. Mi esposa es sagrada para mí, mi hijo que va a nacer es sagrado para mí. Y quien amenaza a mi familia, quien les desea el mal, no tiene lugar en mi tierra. Ahora, quítate de mi vista antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Joaquín salió tambaleándose, derrotado. La noticia se extendió por la hacienda como pólvora. El capataz, que había trabajado allí por más de 2 décadas, había sido despedido por hablar mal de la patrona. El mensaje era claro y todos lo recibieron fuerte y claro. Cuando Pablo regresó a la casa, encontró a María en el porche. Ella había oído parte de la conversación a través de la ventana abierta de la cocina. Había visto a Pablo salir furioso. Ahora, al verlo regresar, se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón. «¿Despediste a Joaquín?» No era una pregunta. «Lo despedí». Pablo subió los escalones del porche, se detuvo frente a ella. «Y lo despediría de nuevo, sin pensarlo 2 veces. Nadie, ¿me oyes, María? Nadie va a hablar mal de ti, a desearte el mal a ti o a nuestro hijo y seguir trabajando aquí. Eso no es negociable». María sintió que las lágrimas brotaban. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor por ese hombre que luchaba por ella como nadie nunca lo había hecho. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, pero estaba cargado de tanto sentimiento que Pablo entendió cada palabra no dicha. Él la atrajo hacia un abrazo cuidadoso, la mano acariciando su espalda en círculos suaves. «Eres fuerte, María, más fuerte de lo que nadie cree. Vas a superar este parto, vas a traer a nuestro hijo al mundo y vamos a criar a este niño juntos. ¿Me crees?» «Creo», susurró María contra su pecho, y por primera vez en semanas lo creía de verdad. Pero mientras Pablo y María se reconfortaban, Joaquín recogía sus pocas pertenencias en la casita del fondo de la hacienda. Carmelita estaba furiosa, arrojando cosas dentro de una maleta vieja con violencia. «Es tu culpa», le gritaba a su padre. «Tú y tu lengua suelta, ahora no tenemos nada. Voy a tener que volver al pueblo con la cola entre las patas». «Cállate, muchacha»,
replicó Joaquín, pero su voz había perdido toda autoridad. Estaba acabado, lo sabía. Años de trabajo, de lealtad, todo tirado a la basura por orgullo y resentimiento. Mientras partían esa tarde, cargando sus pertenencias en una carreta prestada que tendrían que devolver en el pueblo, María los observaba desde la ventana del cuarto. No había triunfo en su corazón, solo una tristeza por el desperdicio, por cómo el veneno del juicio y la envidia podía destruir vidas enteras. Pasó un mes. La barriga de María estaba enorme ahora. El bebé se movía tanto que a veces apenas podía dormir. Doña Benita, la partera, venía casi todos los días, preparando todo para el parto que se acercaba. Había traído hierbas, paños limpios. Le había explicado a María qué esperar, cómo respirar, qué hacer cuando comenzaran los dolores. «Lo vas a hacer bien», repetía siempre doña Benita. «He visto a mujeres en situaciones mucho peores que la tuya tener partos tranquilos. Tu cuerpo sabe qué hacer, solo tienes que confiar en él». Fue en una noche calurosa de enero que comenzaron las primeras contracciones. María estaba acostada junto a Pablo cuando sintió la primera punzada de dolor en la parte baja de la espalda. Se quedó quieta, esperando a ver si era una falsa alarma. Pero 15 minutos después vino otra y luego otra. «¡Pablo!», susurró tocando el brazo de su marido. «Creo que está empezando». Pablo se despertó de inmediato, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. «¿Estás segura? ¿Cuánto tiempo entre los dolores?» «Unos 15 minutos». María intentó mantener la voz tranquila, pero Pablo oyó el miedo en ella. Encendió la lámpara. Se vistió rápidamente. «Voy a buscar a doña Benita, doña Ana», llamó en voz alta, y momentos después la cocinera apareció en la puerta, todavía atándose la bata. «¿Llegó la hora?», preguntó, y cuando Pablo asintió, ella entró en acción como un general organizando a sus tropas. «Voy a calentar agua, a preparar los paños. Usted vaya a buscar a la partera, rápido». Pablo salió corriendo en la oscuridad. María se quedó en la cama, con doña Ana a su lado, sosteniendo su mano, mientras las contracciones venían cada vez más fuertes, cada vez más cercanas. Entre una y otra, María pensaba en todo lo que había pasado para llegar allí. Pensaba en la niña que había sido convencida de que nunca sería amada, de que nunca tendría una familia. Pensaba en Pablo apareciendo esa tarde en la humilde casa de su padre. Pensaba en cada momento, cada desafío, cada pequeña victoria que la había llevado hasta ese cuarto, a punto de dar a luz. Cuando doña Benita llegó, traída por Pablo, en un galope frenético, María ya tenía contracciones cada 5 minutos. La partera la examinó con manos firmes pero gentiles. «Va bien», dijo, y había una tranquilidad en su voz que calmó a todos en el cuarto. «Todavía tardará algunas horas, pero todo va como debe ser». Fueron las horas más largas de la vida de María. El dolor era intenso, como olas que iban y venían, cada una más fuerte que la anterior. Apretó la mano de Pablo con tanta fuerza que le dejó marcas, pero a él no le importó. Se quedó allí todo el tiempo, limpiando el sudor de su rostro, susurrando palabras de aliento, diciéndole cuánto la amaba, cuánto creía en ella. Y aquí en el canal Relatos del Pasado, donde compartimos historias de valentía y superación, este momento representa algo muy especial. Representa cómo María, la muchacha que todos pensaban que no podría, que ni siquiera debería intentarlo, estaba allí, luchando con fuerza, decidida a demostrar que era capaz. Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de rosa y naranja, doña Benita dijo: «Llegó la hora, María. En la próxima contracción vas a pujar con toda la fuerza que tengas». María miró a Pablo. Vio en sus ojos toda la fe, todo el amor, toda la certeza de que lo lograría. Respiró hondo, y cuando vino la siguiente contracción, pujó. Pujó con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía.
pujó con determinación, con rabia hacia todos los que habían dudado de ella, con amor por el hijo que estaba a punto de conocer. «Otra vez», ordenó doña Benita. «Una vez más, con fuerza». Y María pujó de nuevo y de nuevo, hasta que finalmente oyó el llanto más hermoso del mundo, el llanto de un bebé sano, fuerte, vivo. «Es un niño», anunció doña Benita, levantando al niño para que María pudiera verlo. «Un niño precioso, perfecto, con unos pulmones que ya quisiera cualquiera». Pablo lloraba abiertamente ahora, sin vergüenza, sin intentar ocultarlo. Besó a María, besó su rostro sudoroso, su cabello pegado a la frente, sus manos que todavía temblaban. «Lo lograste», dijo entre lágrimas. «Sabía que lo lograrías». Cuando doña Benita puso al bebé en los brazos de María, limpio y envuelto en un paño suave, María miró ese pequeño rostro y sintió un amor tan inmenso que pensó que su corazón iba a explotar. El bebé tenía los ojos cerrados, los puños apretados, y era perfecto, completa, absolutamente perfecto. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó Pablo sentado en el borde de la cama, un dedo tocando delicadamente la manita de su hijo. María miró a su marido, luego a su hijo, y sonrió a través de las lágrimas. «José, vamos a llamarlo José, como mi padre, para recordar de dónde venimos, de todo lo que pasamos hasta llegar aquí». «José», repitió Pablo, probando el nombre. «José Pablo, nuestro hijo». Y en ese cuarto, iluminado por la suave luz de la mañana, con el bebé durmiendo tranquilo en los brazos de su madre, con el padre velando por los dos, con una mirada protectora, una nueva vida comenzaba. Una vida que había sido conquistada con amor, con lucha, con la negativa a aceptar las limitaciones que otros intentaban imponer. María había demostrado que era fuerte, que era capaz, que el amor verdadero y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Y mientras miraba a su hijo, a su marido, a la vida que había construido, sabía que ese era solo el comienzo de una historia que aún tenía mucho que contar. Los primeros meses con el pequeño José fueron una mezcla de encanto y agotamiento. María descubrió que ser madre era aún más desafiante de lo que había imaginado, especialmente con sus limitaciones físicas. Cargar al bebé de un cuarto a otro requería planificación. No podía simplemente tomar a José y caminar con él mientras sostenía el bastón. Pero María, como siempre, encontró soluciones. Doña Ana la ayudaba durante el día y Pablo siempre estaba cerca cuando lo necesitaba. Colocaron una cuna en cada habitación principal de la casa para que María no tuviera que cargar al bebé todo el tiempo. José era un niño sano, de llanto fuerte y apetito voraz. Había heredado los ojos oscuros de su madre y la barbilla firme de su padre. Cuando comía, miraba fijamente a María, con esa intensidad que solo tienen los bebés, como si estuviera memorizando cada rasgo de su rostro. Pablo pasaba horas simplemente observando a su hijo, maravillado con cada movimiento, cada sonido, cada nueva expresión. La hacienda prosperaba. Con Joaquín fuera, Pablo había ascendido a un trabajador más joven llamado Tomás, a capataz. Tomás era diferente de Joaquín en todos los sentidos. Era respetuoso, leal y trataba a María con genuina consideración. Bajo su supervisión, los trabajos fluían mejor, había menos conflictos, más armonía entre los trabajadores. Pero mientras la vida en la hacienda seguía su ritmo tranquilo, algo estaba sucediendo en el pueblo que pronto llegaría hasta ellos. Joaquín y Carmelita se habían establecido en una casita en las afueras, viviendo con dificultad de los trabajos ocasionales que Joaquín conseguía. El resentimiento del viejo capataz no había disminuido con el tiempo. Al contrario, había crecido, alimentado por la humillación de haber sido despedido, por la caída de un hombre que un día había sido respetado a alguien que ahora necesitaba aceptar cualquier trabajo para sobrevivir. Carmelita también hervía de rabia.
Veía a otras mujeres paseando por el pueblo con vestidos bonitos, con maridos atentos, y pensaba en María, la lisiada, viviendo en la hacienda grande, teniendo todo lo que ella creía que debería ser suyo. Una tarde, mientras bebía en una cantina de mala muerte del pueblo, Joaquín conoció a un hombre llamado Antonio, un tipo de reputación dudosa que había pasado algunos años en la cárcel por robo. «Deberías vengarte», dijo Antonio con la voz arrastrada por el tequila. «Un hombre como tú, despedido de esa manera, tiene que hacer algo». Joaquín miró el vaso vacío frente a él. «¿Y qué sugieres que haga?» «Que invada la hacienda. Pablo me mata si me ve por allá». Antonio se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de malicia. «No necesitas invadir nada. Basta con esparcir algunos chismes en el pueblo, hacer que la gente dude de ese matrimonio perfecto, plantar algunas semillas de desconfianza. Conoces los secretos de la hacienda, conoces sus negocios, puedes hacer mucho daño sin poner un pie allí». Y así comenzó una campaña silenciosa de difamación. Joaquín empezó a esparcir rumores por el pueblo. Decía que Pablo se había casado con María por interés, que su padre tenía tierras escondidas que Pablo quería. Decía que el matrimonio estaba en crisis, que Pablo se arrepentía de su elección. Decía que el bebé era débil, enfermizo, que había nacido con problemas que estaban ocultando. Al principio, la gente no le daba mucho crédito, pero Joaquín era convincente y siempre había quienes estaban dispuestos a creer lo peor. Pronto, los rumores llegaron a oídos de los proveedores con los que Pablo hacía negocios. Algunos comenzaron a dudar en cerrar contratos, preocupados por la estabilidad de la hacienda. Otros aumentaron los precios, pensando que Pablo estaba desesperado. Fue el padre de la iglesia quien finalmente le contó a Pablo sobre los rumores. En una visita pastoral a la hacienda para bautizar al pequeño José, el padre, un hombre viejo y sabio llamado Padre Antonio, llevó a Pablo a un lado. «Hijo mío, necesito advertirte sobre algo que anda circulando en el pueblo». La voz del padre era grave, preocupada. «Hay rumores maliciosos sobre ti y tu familia. Dicen cosas terribles, cosas que no tienen fundamento, pero que están causando problemas». Pablo sintió que la rabia familiar le subía, pero mantuvo la voz tranquila. «¿Qué tipo de rumores, padre?» El padre le contó todo lo que había oído, cada mentira, cada distorsión. Cuando terminó, Pablo tenía los puños cerrados, la mandíbula apretada. «Es Joaquín, solo puede ser él». «Probablemente», coincidió el padre. «Pero, ¿qué vas a hacer? No puedes salir a confrontar a la gente basándote en rumores. Eso solo le dará más fuerza a las mentiras». Pablo pensó por un largo momento. «Entonces voy a demostrar que son mentiras. Voy a llevar a María y a José al pueblo. Vamos a pasear por la plaza. Vamos a misa, vamos a mostrarle a todos que somos una familia feliz, sana, fuerte, que la gente vea con sus propios ojos». Y eso fue lo que hicieron. El domingo siguiente, Pablo, María y el pequeño José fueron al pueblo en la calesa más bonita de la hacienda. María estaba nerviosa, sabiendo que sería observada, juzgada, comentada. Pero Pablo le sostuvo la mano con firmeza y le dijo: «No tienes nada que demostrarle a esta gente, pero si vamos a callar a las malas lenguas, lo haremos de la manera correcta, con la cabeza en alto». Su llegada a la iglesia causó un revuelo. La gente se giraba para mirar, cuchicheaban entre sí. María, vestida con un traje sencillo pero digno, caminaba con dificultad, pero con la cabeza erguida, con Pablo a su lado y José en sus brazos. El bebé estaba gordito, sano, sonriéndole a la gente con esa alegría inocente de los niños pequeños. Durante la misa, María sintió las miradas, pero también sintió algo más. Sintió respeto de algunas personas, admiración incluso. Había mujeres
que la miraban con los ojos llorosos, conmovidas por la historia de superación que conocían. Había hombres que saludaban a Pablo con un respeto renovado, reconociendo la valentía de mantener a su familia unida frente a las adversidades. Después de la misa, Pablo no se fue corriendo como algunos esperaban. Se quedó en la plaza, conversó con los comerciantes, presentó a José a todos los que se acercaban y María, aunque cansada, permaneció a su lado, mostrando que no tenía nada que ocultar, nada de qué avergonzarse. Joaquín estaba allí, escondido a la sombra de un árbol, observándolo todo. Veía cómo la gente se acercaba a Pablo y María, veía las sonrisas, los saludos, veía su plan desmoronarse ante sus ojos. La rabia que sintió fue tan intensa que tuvo que irse de allí antes de hacer alguna tontería. Pero Carmelita, que también observaba desde lejos, tuvo una idea diferente. Vio al pequeño José tan sano, tan amado, y pensó en su propio hijo Pedrito, que estaba en casa con hambre porque el dinero era poco. Una idea terrible comenzó a formarse en su mente. Una idea tan oscura que ella misma se asustó cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando. Esa noche buscó a Antonio, el hombre de mala reputación que le había metido ideas en la cabeza a su padre. ¿Cuánto cobrarías por secuestrar a un niño?, preguntó con voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la oía. Antonio la miró con sorpresa, luego con interés. Depende. ¿Qué niño? El hijo de Pablo, el bebé, dijo Carmelita, y había una frialdad en su voz que no estaba allí antes. Quiero que tomes al bebé y me lo traigas. Voy a pedir un rescate. Ese hacendado rico pagará lo que yo pida para recuperar a su hijo. Antonio lo consideró por un momento. Era arriesgado, muy arriesgado, pero también era potencialmente muy lucrativo. La mitad del rescate es mía, dijo finalmente, y tendrás que darme información, rutinas de la casa, la mejor hora, dónde está el bebé. Carmelita aceptó, y allí, en esa conversación sórdida, en una cantina oscura del pueblo, se trazó un plan terrible, un plan que pondría en riesgo todo lo que Pablo y María habían construido, que pondría a prueba su amor de una forma que jamás imaginaron. Mientras tanto, en la hacienda, María acostaba a José, cantándole en voz baja una canción de cuna que su madre solía cantarle a ella cuando era niña. El bebé luchaba contra el sueño, sus ojitos cerrándose y abriéndose, hasta que finalmente se durmió por completo. María se quedó allí por un largo tiempo, simplemente observando a su hijo dormir, ese milagro que había traído al mundo, esa prueba viviente de que era capaz, de que era fuerte, de que el amor vence. Pablo entró en el cuarto silenciosamente, abrazó a María por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro, mientras también observaba a su hijo. «Sabes que hoy fue importante, ¿verdad?», susurró. «Ver la cara de la gente, ver cómo reaccionaron. Creo que logramos callar muchas lenguas». «Eso espero», respondió María, pero había una inquietud en su voz que Pablo notó. «¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa?». María dudó. «No sé, solo una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de pasar. Tonterías mías, probablemente». Pablo la abrazó más fuerte. «Nada de tonterías. Tus instintos siempre han sido buenos. Hablaré con Tomás mañana. Le pediré que refuerce la vigilancia en la hacienda. Nunca está de más tener cuidado. Pero el cuidado no siempre es suficiente cuando hay personas decididas a hacer el mal». Y Carmelita estaba decidida. En los días siguientes, visitó la hacienda con la excusa de pedir ayuda para su padre, que estaba enfermo. Era mentira, claro, pero le dio la oportunidad de observar, de tomar nota de las rutinas, de ver dónde estaba José durante el día, cuando María estaba sola con él. Una semana después, en una tarde calurosa en la que Pablo había ido al pueblo a resolver negocios,
Antonio se acercó a la hacienda por detrás, por los campos donde era menos probable que lo vieran. Sabía que doña Ana dormía la siesta después del almuerzo, que María solía estar en la biblioteca con José a esa hora. Carmelita le había dado toda la información que necesitaba. María estaba, en efecto, en la biblioteca, con José durmiendo tranquilamente en una cesta forrada al lado de la mecedora donde ella leía. La ventana estaba entreabierta por el calor. Fue por esa ventana que Antonio espió, viendo a la mujer distraída con su libro, al bebé desprotegido, vulnerable. Esperó hasta que María se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón, y salió de la biblioteca, probablemente para ir al baño. Fue entonces cuando Antonio actuó. Abrió la ventana por completo y entró en la biblioteca con la agilidad de quien ya había hecho cosas parecidas antes. Tomó al bebé de la cesta con cuidado para no despertarlo y salió por la misma ventana. José ni siquiera lloró. Solo siguió durmiendo, ajeno al peligro, al hecho de que estaba siendo arrebatado de su casa, de su madre, de todo lo que conocía. Cuando María regresó a la biblioteca unos minutos después, tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. La cesta vacía, la ventana abierta, el silencio donde debería estar la suave respiración de su hijo. El grito que dio resonó por toda la hacienda. Fue un grito de pánico puro, de horror, de desesperación absoluta. Doña Ana se despertó sobresaltada y vino corriendo. Tomás y otros trabajadores lo dejaron todo y corrieron a la casa. Encontraron a María en el suelo de la biblioteca, el bastón caído a su lado, sollozando tan violentamente que apenas podía respirar, señalando la cesta vacía, la ventana abierta. «¡Se llevaron a mi hijo!», logró decir entre sollozos. «¡Se llevaron a mi José! ¡Se llevaron a mi bebé!». Tomás organizó inmediatamente una búsqueda. Hombres salieron a caballo en todas direcciones, gritando el nombre de José, buscando cualquier señal del bebé o de quien se lo había llevado. Pero Antonio lo había planeado bien. Tenía un caballo rápido escondido en los campos y ya estaba lejos cuando comenzó la búsqueda. Alguien fue corriendo al pueblo a avisar a Pablo. Cuando recibió la noticia, el mundo pareció detenerse. Su hijo, su pequeño José, había sido secuestrado. Pablo cabalgó de regreso a la hacienda en un galope frenético, el corazón martillando en el pecho, la mente girando con pensamientos terribles sobre lo que podría estarle pasando al bebé. Encontró a María todavía en el suelo de la biblioteca, siendo consolada por doña Ana, temblando tanto que le castañeteaban los dientes. Cuando vio a Pablo, extendió los brazos hacia él como una niña asustada. Él la tomó, la abrazó, y los dos lloraron juntos, aferrados el uno al otro, el miedo y la desesperación tan palpables que todos en la sala lo sentían. «Vamos a encontrarlo», dijo Pablo, con la voz ronca de tanto llorar. «Voy a poner esta región de cabeza, pero voy a encontrar a nuestro hijo. Te lo prometo, María, te lo prometo». Pero las promesas, por más sinceras que sean, no siempre pueden cumplirse fácilmente. Y mientras Pablo organizaba una búsqueda mayor, mientras avisaba a las autoridades, mientras ofrecía una recompensa por cualquier información, José estaba en algún lugar desconocido, en manos de personas que lo veían solo como mercancía, como un medio para un fin. La noche cayó sobre la hacienda, pero nadie durmió. María estaba en el cuarto, sosteniendo la cobijita de José, la que ella misma había bordado durante el embarazo, sintiendo el olor de su hijo en ella, llorando hasta no tener más lágrimas. Pablo estaba en el despacho, recibiendo informes de los hombres que habían salido a buscar, cada informe negativo siendo como una puñalada en el corazón. Fue solo a la mañana siguiente que llegó la carta. Un niño desconocido la entregó en el portón de la hacienda y salió corriendo antes de que alguien pudiera interrogarlo.
Tomás le llevó la carta a Pablo, quien la abrió con manos temblorosas. Era corta, directa, escrita con letras torcidas que intentaban disfrazar la caligrafía. Si quiere a su bebé de vuelta, traiga 10,000 pesos al viejo molino abandonado en el camino al pueblo. Venga solo mañana, al mediodía. Si llama a la policía, nunca más verá al niño. 10,000 pesos era una fortuna, pero Pablo habría dado todo lo que poseía, la hacienda entera, solo para tener a José de vuelta. Le mostró la carta a María, quien la leyó con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Vas a ir solo?, preguntó, con voz débil. Voy a llevar el dinero, voy a hacer lo que piden, pero no iré completamente solo. Tomás y algunos hombres me seguirán de lejos, solo por precaución. Si todo sale bien, mañana por la tarde José estará de vuelta en casa. María agarró la mano de Pablo con fuerza. Trae a nuestro hijo de vuelta, por favor. Tráelo de vuelta. Lo traeré, prometió Pablo besando su frente. Aunque sea lo último que haga en esta vida, traeré a nuestro hijo de vuelta. El día siguiente pareció arrastrarse eternamente. María no podía comer, no podía quedarse quieta, no podía pensar en otra cosa que no fuera José. ¿Dónde estaría? ¿Lo estarían tratando bien? ¿Tendría hambre, frío, miedo? Cada pensamiento era una tortura. Doña Ana intentaba consolarla, pero no había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Pablo pasó la mañana preparándolo todo. Juntó el dinero, lo guardó en una bolsa de cuero, habló con Tomás sobre el plan, sobre cómo los hombres debían permanecer escondidos, pero atentos, listos para actuar si algo salía mal. Revisó la pistola que llevaría oculta en la cintura, solo por precaución. No quería violencia, pero tampoco sería sorprendido desprevenido. Cuando el reloj marcó las 11, Pablo se vistió, tomó la bolsa con el dinero y fue al cuarto donde estaba María. Ella levantó sus ojos rojos hacia él, tratando de ser fuerte, tratando de no derrumbarse. «Todo va a salir bien», dijo, más para sí misma que para él. «Dios no va a permitir que perdamos a nuestro hijo». Pablo se arrodilló a su lado. Sostuvo su rostro entre sus manos. «Te amo, María, lo sabes, ¿verdad? Tú y José son todo para mí, todo». «Lo sé», susurró ella. «Y yo también te amo. Ahora ve a buscar a nuestro niño». El viejo molino estaba a 1 hora a caballo de la hacienda. Era una construcción abandonada, con las paredes de piedra cubiertas de enredaderas, la rueda de agua detenida y oxidada. El lugar perfecto para un encuentro clandestino, lejos de ojos curiosos. Pablo llegó exactamente al mediodía, como se le había indicado. Bajó del caballo, lo amarró a un árbol y entró en el molino con la bolsa en la mano. «Estoy aquí», gritó, su voz resonando en las paredes vacías. «Traje el dinero. ¿Dónde está mi hijo?» Hubo un movimiento en las sombras y entonces apareció Antonio, sosteniendo a José en sus brazos. El bebé estaba despierto, llorando en voz baja, con el rostro rojo y sucio de lágrimas. Ver a su hijo así, en manos de ese hombre, hizo que la rabia explotara dentro de Pablo como un volcán. «Tranquilo, patrón», dijo Antonio, notando la furia en el rostro de Pablo. «Nada de movimientos bruscos. Primero el dinero». Pablo arrojó la bolsa al suelo entre ellos. «Ahí está todo, 10,000 pesos como pidieron. Ahora dame a mi hijo». Antonio se agachó para recoger la bolsa, manteniendo los ojos en Pablo, desconfiado. La abrió rápidamente. Verificó que el dinero estaba allí. Una sonrisa codiciosa se extendió por su rostro. «Un placer hacer negocios con usted». Extendió a José hacia Pablo, pero cuando Pablo dio un paso adelante para tomarlo, Antonio retrocedió. «Ah, se me olvidaba. Hay una persona que quiere hablar con usted. Carmelita, puedes entrar». La hija de Joaquín salió de las sombras, y Pablo sintió que todo encajaba en su mente. Claro, era ella. Siempre había sido ella, movida por la envidia, el resentimiento, la codicia.
Tú, dijo Pablo, y había tanto desprecio en su voz que Carmelita retrocedió un paso. Tú hiciste esto, secuestrar a un bebé inocente. ¡Tú me quitaste todo!, gritó Carmelita de vuelta, el rostro contorsionado de rabia. Despediste a mi padre. Nos dejaste sin nada. Ese dinero es solo una parte de lo que nos debes. No les debo nada, tronó Pablo. Tu padre conspiró contra mi familia, le deseó el mal a mi esposa, merecía ser despedido. Ella no merecía casarse contigo, gritó Carmelita, y entonces toda la verdad salió. Yo te vi primero, yo estaba disponible, pero no, tenías que elegir a la lisiada, a la pobrecita, solo para sentirte noble, para ser el héroe que se casa con la pobrecita rechazada. No entiendes nada, dijo Pablo, la voz ahora más baja, más peligrosa. Elegí a María porque la amo, porque es la mujer más fuerte, más valiente, más increíble que he conocido. Y tú nunca entenderás eso, porque tu corazón está lleno de veneno. Dio un paso adelante. Ahora dame a mi hijo. Ya tienes lo que querías. Antonio, dándose cuenta de que la situación se estaba poniendo demasiado tensa, empujó a José a los brazos de Pablo. Ya estuvo. Agarra al chamaco y lárgate. Y no intentes seguirnos, si no, la próxima vez no será solo un secuestro. Pablo agarró a José con tanta fuerza que el bebé comenzó a llorar más fuerte. Pero eran llantos de salvación ahora, llantos de estar de vuelta en los brazos de quien amaba. Pablo retrocedió lentamente, manteniendo los ojos en Antonio y Carmelita. Llegó a su caballo, montó con José apretado contra su pecho. Solo cuando estuvo a una distancia segura gritó, «¡Tomás! ¡Ahora!». De repente, 6 hombres aparecieron de varios puntos alrededor del molino, todos armados.